¿Qué pasa, Mufasa? Bom dia, buongiorno, salam aleikum y shalom. Bienvenido a Más allá del champiñón, con este tributo a Dennis Volka del Micropreneur Podcast desde California. Yo soy Manuel y acá conversamos con pioneros y protagonistas del mundo fungi sobre sus vidas, emprendimientos y experiencias psicodélicas. Apoyar a este proyecto dándole una calificación en Spotify con nada más que unos clics. Si vos también sos emprendedor en el mundo fungi o tenés ganas de empezar un proyecto, te invito a suscribirte a mi Fungipreneur Newsletter, donde mando un mail por semana con información que te va a ayudar en tu camino emprendedor. En el episodio de hoy conversamos con Juliana Perona, emprendedora y acompañante en procesos con plantas medicinales y hongos. También con Iván Topolevsky, psicólogo y músico dedicado a la exploración de los diversos estados de la conciencia. Hablamos sobre Sonodelia, un retiro inmersivo de 3 días. La propuesta combina experiencias sonoras en formato silent concert con prácticas de respiración, alimentación consciente y el uso de enteógenos en un entorno natural. Reflexionamos sobre el sonido como herramienta para facilitar estados expandidos de conciencia, también sobre el cruce entre psicología, música y el uso de sustancias en contextos de acompañamiento. Juliana comparte su trabajo en Santa Pacha, un proyecto dedicado a la medicina natural y los hongos. Iván repasa su recorrido profesional y su interés en integrar la música y la psicología como recursos en procesos de transformación personal. Disfruta esta charla, todos los links están en la descripción. Hola, buenas noches. Iván, Juli, muchísimas gracias por sumarse a Más allá del champiñón, a esta reunión, a ese encuentro un poco espontáneo. Juli, vos vivís y sos de Rafaela, yo también vivo en Rafaela, y si bien estoy acá hace casi 8 años viviendo en Rafaela, hace unas 2 semanas nos vimos y charlamos personalmente por primera vez. Ya conocí tu emprendimiento, tus productos y, digamos, conocidos en común que hablaron de vos, pero finalmente se dio hace poquito. Habíamos tenido algún contacto muy esporádico por Instagram en los últimos meses quizás, que yo empecé a hacer ese programa y seguí a tu trabajo. Pero finalmente coincidimos hace muy poco y tomamos un café y empezamos a hablar y fueron ese tipo de encuentros que de 0 a 120 en 3 segundos y no sabíamos, podríamos haber hablado por horas y realmente tuvimos que cortar y decir, bueno, va a haber otro día, otra reunión, porque hoy no vamos a poder cubrir todo. Y entre otras cosas, surgieron al vivir acá en la misma ciudad y compartir algunas cosas y proyecciones, más que nada relacionados a los hongos, muchas ideas de colaboración y básicamente ideas de empezar con todos juntos. Finalmente decidimos empezar con una cosa, y eso es esta conversación, y en conjunto con Iván. Bienvenido y muchas gracias por tomarse el tiempo y por sumarse. Juli, voy a empezar con vos. Me parece fantástico que estás haciendo. Tu emprendimiento se llama Santa Pacha. Comentame un poquito qué estás haciendo en este emprendimiento y quién sos en términos generales. Bueno, hola Manu, hola Iván. Bueno, mi nombre es Juliana, viví toda mi vida casi acá en Rafaela y hace 5 años vengo compartiendo la medicina de las plantas y hace unos 3 años la medicina de los hongos, pero esto habita como en mi vida y como en mi cosmovisión en toda mi vida. Eso me voy dando cuenta ahora que lo voy transitando. Ya desde pequeña mi sueño era irme al bosque y quedarme ahí sola, tranquila, y no lo entendía al principio, era como raro, porque era como, wow, ¿por qué quiero irme sola al bosque? Y de grande fui entendiendo esa conexión con bueno, otros seres y otros espíritus que hay allí. Entonces, hace 5 años, con una amiga socia, hicimos Santa Pacha,
que bueno, es un emprendimiento de acá que va mutando, que va transformándose continuamente. Compartimos ruedas de plantas, ruedas de medicina con plantas, desde la visión comechingona, ¿sí? Desde la visión de la medicina, bueno, de estas tierritas acá cercanas de Córdoba. También hacemos tinturas madres, hacemos microdosis de plantas y algo de cosmética. ¿Sí? Yo me encargo dentro del emprendimiento de la parte más que tiene que ver con lo medicinal. ¿Sí? Y todo esto que voy compartiendo lo voy pasando por el cuerpo y ese es el gran aprendizaje, ¿no? De compartirlo desde allí, desde primero aprenderlo y sentirlo y después querer compartirlo por el buen resultado, ¿no? Que uno va teniendo. Y bueno, así llegaron los hongos, llegaron los adaptógenos y llegaron los enteógenos. Primero leyendo y primero ahí como entendiendo un poco de la medicina y después probándola. Y la verdad que para mí ha resultado tan transformadora, tan como directo hacia el lugar a donde van. Yo siento que los honguitos son muy rápidos en su sanación con nosotros. Entonces, bueno, vino las ganas de compartirlos y entonces los empecé a cultivar y empecé a aprender y a leer un montón y bueno, acá estoy ahora empezando a cultivar y hacer extractos. Bueno, de una manera siempre evolucionando, siempre cambiando, porque también van cambiando las maneras y vamos aprendiendo a medida que bueno, vamos haciendo, ¿no? Ujú. ¿Cómo es? Mencionaste un poquito ya algo. ¿Cómo es tu relación con la ciudad donde vivís y donde naciste, creo? No, Acá de Rafaela. ¿No naciste acá? no he nacido acá, nací cerquita, en un pueblo que se llama Centeno, pero vine muy de pequeña y mi relación con la ciudad, la verdad que me ha costado estar en Rafaela, con estas ganas de verde, con estas ganas de bosque, con estas ganas de montaña. Me ha costado, pero a la vez los últimos años aprendí que por algo estoy acá, ¿no? Compartiendo estas cosas y por algo siempre tengo como una excusa para quedarme. La verdad es que viajo mucho, es algo que me dicen mucho mis amigos, de nunca sé si estás o no estás. Eh, pero siento que estos viajes son como recargas y la verdad que me gusta mucho estar en Rafa porque bueno, todo este espíritu pionero y todo este espíritu de querer hacer y conectar, ¿no? Con el hacer está muy bueno. Entonces siento que me siento muy relacionada con este espíritu acá, si querés, piamontés, ¿no? Del hacer. Sí, es también muy valioso que hay gente o que haya gente que viaja y que trae información y productos y conocimiento acá y para compartirlo acá. Entonces, de esa manera, el conocimiento se va dispersando o repartiendo, compartiendo, digamos, lo traes un poco para acá y compartís acá con algunos que no tienen tanta posibilidad de viajar. Entonces, me parece que eso es algo muy valioso tenerte acá y con ese trabajo que estás haciendo, con todos los viajes y la información que traes. Y leí en una introducción que tenés en tu Instagram y también ya conociéndonos un poquito, que una transformación grande en tu vida fue tu maternidad. Ujú. ¿Querés comentar un poco cómo fue tu vida anterior y después? Bueno, wow, porque bueno, justo estoy ahí terminando esta transformación, ¿no? Que ha llevado estos 8 años que ya tiene mi hija. La verdad que no, yo estudié administración de empresas, me formé desde el lugar académico, pensando en trabajar en una empresa o bueno, nada, con estas cosas que uno tiene en la mente, ¿no? Después en la facultad me di cuenta de que no, que quería hacer mi empresa, entonces la empecé a montar y llegué a tener 2 locales de ropa, llegué a tener 10 empleadas, llegué como a estar mucho en esto del laburo y de trabajar 12 horas al día y descansar solamente el domingo. Fue como una vida así muy, nada, muy rutinaria y muy
muy de molde, digamos, hasta que bueno, llegó mi hija. Con la maternidad empezaron ahí un montón de cuestionamientos míos acerca de mi propia infancia y de mi propia crianza, y fue como, ok, yo no voy a criar a mi hija trabajando, ok, yo no la voy a ver nomás 1 hora al día, 2 horas al día cuando esté cansada. Así que bueno, ahí empezó a hacer el planteo de desarmar todo lo que había armado y bueno, eso viene terminándose ahora estos días con la venta del último local y bueno, estoy como la verdad que muy asustada por todo este cambio de vida, pero a la vez como muy entendiendo que este es el camino, eh, porque bueno, nada, un montón de señales y un montón de cuestiones vienen diciéndome que es por acá, pero la verdad que ha sido un cambio rotundo de vida. Ujú. Sí, muy interesante. Y ahí cuando tuviste tu hija y te empezaste a abrir, ahí empezó el interés por las plantas, por la salud. ¿Es así? Y Ujú. después, en pos de eso, se inició tu emprendimiento. Sí, en realidad el interés por las plantas y por la salud siempre estuvo en mí, pero para mí, digamos, Mm, yo nunca fui como de una medicina tradicional, sino que siempre me acompañé con las plantas, siempre, bueno, investigué alimentación, siempre como que fui haciendo mis cosas, pero siempre pensadas para mí. Y siempre traigo a una amiga que fue la que me impulsó a hacer esto, que una vez en una charla ahí, las dos con nuestras hijitas pequeñas, dando la teta, me dice, pero ¿por qué no haces esto de las plantas que me hablas con pasión y sabes todo y me decís? Y yo le digo, wow, nunca, yo no lo había ni pensado. Y siempre le digo a mi amiga, wow, qué charla tan linda que tuvimos ese día, porque yo no me hubiese mandado a hacer esto si ella no me decía, che, míralo, está acá, ¿viste? mm, Y bueno, ese fue el clic de decir, ok, hago algo con esto. Y bueno, y ahí empezaron un montón de formaciones y un montón de, bueno, de búsquedas, ¿no? Que tienen que ver con esto de los viajes también, de viajar mucho, a buscar muchos conocimientos de los pueblos originarios, de ir a comunidades, de compartir con las comunidades, que bueno, después hace para mí un montón de sentido en la cosmovisión que ahora tengo. mm. Sí, yo trabajo un poco, me gusta mucho el tema del emprendedurismo, incluso aprendí a pronunciar la palabra más o menos. Y, em, perdón, me perdí el hilo. Sí. Y empecé a escribir un newsletter y trabajar y pensar sobre ese tema. Em, y en el camino emprendedor de cada uno, me parece que hay un proceso cuando te despertás y te das cuenta que es una posibilidad emprender, hacer algo propio, sin ser empleado o sin hacer lo que fue tu camino hasta ahí, hacer algo propio, algo independiente, algo emprender. Y a veces digo que no nos enseñan, lamentablemente, que es una opción. Nadie me dijo que podría ser emprendedor. Y entiendo que en ese momento fue un poco para vos el clic. Ah, hay un mundo más allá del empleado que es una opción. A mí también me pasó y creo que a cada emprendimiento le pasa o le pasó eso, más que nada si tenemos parientes o padres, madres que son empleados como la mayoría. En mi caso son casi todos empleados, digamos. No fue una opción tan presente emprender y hacer su propia cosa y ir construyendo. Entonces, para cada uno hay en su camino emprendedor, digamos, algún momento así. Y entiendo que ahí empezó tu camino emprendedora. Um, Iván, muchísimas gracias que te sumás. No nos conocemos. Vos sos de Rosario. ¿Naciste en Rosario? ¿Sos bien rosarino o estás viviendo en Rosario actualmente? Sí, sí, gracias Manu. No, nací en Rosario, vivo en Rosario y me he movido por el mundo, por muchos lugares, pero elijo y sigo eligiendo Rosario. No sé si es acá el Paraná, esta energía hermosa, natural que nos atraviesa, pero muy contento de ser rosarino. Claro, y una constante también los viajes que ya mencionaste. Ahora, Iván Topolevsky es tu nombre. Suena muy polaco, ruso. ¿Cómo es tu descendencia familiar de ese Sí, lado? del sur de Rusia, la actual Ucrania, Oh, bisabuelos.
que vinieron a América y a partir de ahí, bueno, desarrollar una historia familiar muy, muy interesante y muy particular y que lo llevo dentro de mi sangre y así es como hoy me lleva a compartir esto de trascender las fronteras, ¿no? Ujú. En tu Instagram figura psicólogo y músico. Sí. Quisiera preguntarte un poco cómo fue ese camino de vida que te motivó a estudiar psicología. ¿Cómo estás hoy en esa profesión? ¿Estás trabajando como psicólogo? ¿Y qué relación tenés con esa profesión hoy en día? Sí. Bueno, yo originariamente, bueno, arranqué con la música muy de joven, a los 10 años, 12 años, y después, bueno, la parte humanística me atrajo muchísimo, seguí la carrera de psicología y paralelamente a eso comencé a viajar. Y en esto de emprender, lo que hablamos recién, eh, se me ocurrió la posibilidad de empezar a llevar gente afuera, a los destinos que me habían fascinado, que generalmente eran destinos lejanos, destinos exóticos. Y así arranqué con los viajes y eso me llevó a montar una mayorista de turismo y llevar gente, muchos pasajeros de Argentina a recorrer fundamentalmente Medio Oriente y Extremo Oriente. Mm. Escuché de un lema de India que dice, descubre India, descubre a vos mismo. Los viajes Sí, siempre tienen ese aspecto de autoconocimiento. Así que sí, también lo que decía un poco Juli, el viaje y un poco encontrar su propio camino muchas veces viene en la mano. Y está bueno después volver al lugar donde uno nace, si bien no estamos siempre 100% conforme con ese lugar, creo que nadie, siempre están en muchas personas las ganas de irse, pero de muchas cosas tampoco se pueden escapar. Así que sí, eso del descubrimiento del propio ahí, camino ahí a, va Manu. O a sea, través conocer del viaje. lugares Uh-huh. muy lejanos y muy recónditos y abrir el mundo a la otra parte del planeta te lleva quizás a sentir que la verdadera experiencia y el verdadero conocimiento está para adentro, que no está afuera, ¿no? Tenemos esa necesidad de conocer y de ir viendo las cosas de la afuera y cuando empezás a descubrir el mundo interno, te das cuenta que es el verdadero viaje en, en esta existencia. Y Uh-huh. allí es donde combino la psicología, la música y la meditación y, y los enteógenos como formas de acceder a estos estados de profundidad de una manera más directa. Uh-huh. Yo creo que estos conceptos de viajes y autoconocimiento van a acompañarlos como un hilo rojo en esta charla. Um, Hoy en día, ¿cómo es tu relación con la psicología como ciencia o cambió un poco tu percepción de la psicología también a través Exactamente, del digamos, a la trabajo? psicología vuelvo, la tenía totalmente abandonada Mm, y ahora descubro porque es fundamentalmente porque le faltaba una pata, le faltaba la pata espiritual y es ahí donde la meditación y los enteógenos te hacen abrir y descubrir esa otra parte inevitable, inherente al ser humano y es así como, bueno, descubro otras formas de otras formaciones como es la psicología transpersonal que salen del psicoanálisis o de la historia biográfica solamente de la persona, sino adentrarte en mundos más profundos, en mundos arquetípicos. ujú, Y allí encuentro el acceso a través de la respiración, la meditación y el sonido como acceso directo. Y es así donde hace 15 años me dedico a profundizar desde ese lugar. ujú. Sí, el aspecto espiritual falta en casi todas las ciencias que nos enseñan en las universidades. Así que es una cosa que simplemente no nos enseñan, no hay materia de que trata eso. Al mismo tiempo, había escuchado que dentro de los psicólogos está el mayor porcentaje, para decirlo de alguna manera técnica, de interés por sustancias psicoactivas. ¿Sabes algo de eso? Me suena lógico porque, bueno, al descubrir la psique, como es la motivación de un psicólogo, a veces también hay un interés, ¿no? Para los estados alterados de la mente, de la psique.
pero al mismo tiempo capaz ese interés quedó en lo privado y no se plasmó en las materias o el conocimiento que se compartía con los profes en la facu, sino después en las charlas privadas. ¿Puede ser? Sí, fue Hoffman quien fue el precursor en distribuir a psiquiatras y a psicólogos de distintas partes del mundo sustancias enteógenas justamente para explorar desde la psicología y explorar con casos psiquiátricos. Y bueno, a partir de la prohibición eso dejó de existir y ahora viene lo que llaman la gran ola, la tercera ola, donde se descubre el potencial que tiene en psicoterapia y en psiquiatría las sustancias enteógenas. Sí, y seguro que esta oleada no va a ser igual que las dos anteriores. Claro. ¿Y en tu vida hubo unas experiencias con psicoactivos que te cambiaron la vida desde el punto de vista de hoy? Totalmente, totalmente. Fue ahí a los 30 años aproximadamente donde comienzo bueno, a introducirme en la meditación zen y entender de alguna forma la conexión con el cosmos y entenderme de maneras distintas, y son los enteógenos los que vehiculizan y me dan cuenta que estaba verdaderamente en un burnout empresarial y que tenía que transformar mi vida. Y a partir de ahí cambié de profesión, de forma de alimentarme, forma de dedicarme, de qué manera quiero brindarme a los otros, acompañar procesos y en esa búsqueda. Pero indudablemente fue a partir de una experiencia intensa, fuerte y de descubrimiento personal de muchas de las cosas que nos habían dicho que eran de una manera y cuando las deconstruimos pasan a ser otra cosa, ¿no? Si quiero llamarlo de esa manera, un poco un momento de bisagra en tu vida, ahí a los 30 años, como Sí. fue la maternidad para Juli. Bien, ahora están los dos en esta charla por algo, porque están colaborando tienen algún proyecto, alguna colaboración. ¿Cómo se conocieron? Juli, Dale, sí, bien cerca, porfa, el micrófono. ahí va, ¿ahí se escucha? Sí. Yo lo conocí a Iván yendo, él, bueno, hace muchos años que está rolando con el sonido, ¿no? Y bueno, esto de ofrecer espacios. Y me acuerdo una vez estando en Rosario que mi prima me dijo, tenés que ir, tenés que ir, tenés que ir. Y bueno, entonces ahí salí de la casa de mi prima, lo de Iván, y hicimos una sesión de musicoterapia, esto no sé, hace muchos años, sé, debe ser 7 años, una cosa así. Y bueno, después por las redes encontré que Iván estaba guiando procesos con música y con enteógenos. Yo ya venía explorando los enteógenos por mi cuenta y bueno, y ahí me sumé a una experiencia que él brindó en Córdoba y para mí fue realmente hermosa esa experiencia porque fueron básicamente lo que yo venía explorando, que era muy poca cantidad de honguitos, muy poca dosis, pero un seteado con la música, con el lugar, con la propuesta muy interesante y eso me hizo tener una experiencia muy linda. En la combinación de hongos y música. Claro, claro, claro. Ok, sí. Iván, ¿cómo es la historia de la música de tu lado? ¿Empezaste con algún instrumento? Dijiste desde los 10 años que estás haciendo música. ¿Qué hiciste y qué haces hoy en este aspecto de la música? Bien. Bueno, ahí tuvieron mucho que ver los viajes y los instrumentos que iba conociendo y las posibilidades de traer también instrumentos ancestrales y atravesar todo lo que la vibración y el sonido iba otorgando, ¿no? Y por eso acompañaba procesos tanto individuales como grupales, y con el correr del tiempo fui explorando también lo que es los sistemas analógicos, esto es la combinación y la utilización de la energía eléctrica para que a través de equipos analógicos, sintetizadores, poder modular de alguna manera esa vibración que también la encontraba en los instrumentos acústicos. Y así fueron muchos años de exploración, casi 15 años,
y la decisión de acuñar este término de sonodelia, ¿no? La posibilidad que da el sonido de manifestar acciones profundas en el ser, y a partir de ahí, bueno, y en los últimos años a través del sistema de auriculares, con lo cual hay una llegada muy intensa y muy directa a cada uno de los participantes, combinado con enteógenos, es verdaderamente una potencia maravillosa de autoexploración. Y ahí, bueno, el mundo nos encuentra con Juli nuevamente y hicimos ya una edición en Córdoba, un retiro el año pasado, y volvemos este año nuevamente a compartir esta hermosa combinación de enteógenos y sonido. Ujú. Sonodelia es el nombre también existe una página en Instagram que se llama Sonodelia Arc, todos juntos. ¿Qué es Sonodelia? ¿De dónde viene el nombre? Viene justamente de delos es la manifestación, como los psicodélicos, o sea, la posibilidad de manifestar la psiquis. Esto es la manifestación que el sonido produce en la psiquis, en la persona. Ajá. Sonor y Delia. Ok, muy bien. Y en esta combinación y en esta colaboración, lo que están trabajando hoy en día, ¿cómo es en concreto? Con la música, con los auriculares y con los encuentros presenciales, entiendo. Juli, explicaba un poco qué es Sonodelia en su colaboración actualmente. Sí, actualmente lo que estamos ofreciendo es esto de brindarnos un espacio de retiro, ¿no? De brindarnos 3 días de conexión y de exploración, porque, bueno, muchas de las propuestas que hay hoy en día es hacer ceremonias en las ciudades o ir un rato, llegar, hacer la ceremonia y volver. Y con Iván sentimos que tiene que ver mucho el contexto y tiene que ver mucho cómo está la persona para ver cómo llega la medicina, ¿sí? Entonces, la idea es generar un retiro, ahora lo estamos haciendo en Córdoba, en la Cumbrecita. Como decía Iván, ya hicimos uno el año pasado y ahora se viene el segundo. Y la idea es generar 3 días de conexión de la persona con ella y de la persona con el grupo, ¿no? Que comparte ahí. Entonces, nada, tenemos un día de llegada, de bajada, de ahí conectar con el espacio, con la respiración, conectar un poco bueno, otro tipo de ritmo, ¿no? Yo siempre digo que acá en las ciudades traemos un ritmo que no es natural, que no es un ritmo que va con la lógica de la natura. Entonces, cuando llegamos ahí a un lugar natural, empezamos a respirar otro ritmo, empezamos a sentir más el cuerpo, a sentir más el entorno. Y bueno, eso hacemos el primer día y después en el segundo día nos vamos a la experiencia, ¿no? Donde compartimos una dosis media de psilocibina junto con todo este seteo de la música de Iván, los auriculares. El formato es un silent concert, ¿no? Son auriculares donde en el estado expandido de conciencia la música nos traspasa todos los cuerpos y eso se siente. Es la verdad que muy distinto a ponerte una playlist en tu casa, ¿no? Eh, Llegás a otros lados. Y no porque uno sea mejor o el otro no sea mejor, sino que simplemente es otra la propuesta. Eh, y bueno, los sonidos de Iván, que él nos puede contar después un poco más, también tienen que ver mucho con la experiencia, ¿no? Esto de tener sonidos que van, vienen, que no siguen una estructura, eso llega a la mente y va empezando a generar climas, ¿no? Va empezando a generar ahí como distintos momentos que son muy lindos de vivenciar. Ujú. Y que, sí, Iván. No, que la composición sonora tiene la particularidad de ser espontánea. Quiere Ujú. decir, el- la combinación de los instrumentos se va dando en tiempo real. Un poco como nos va pasando la vida misma y la experiencia en sí. Creo que la magia está justamente en que se produzca en el momento, en función de mi estar, del estar del grupo, de la energía que fluye, y se va generando a través
elementos particulares como el uso de la polirritmia, el uso de las frecuencias moduladas, de binaurales, en distintas capas, donde la persona se va entregando fundamentalmente a relajar áreas del cerebro que las utilizamos cotidianamente, sobre todo lo que tiene que ver con la red neuronal por defecto. Son las primeras que se duermen en un sentido muy particular. Esto es como la matemática de la música o del ritmo, lleva a que la parte consciente quede conectada muchas veces con esa frecuencia o esa cadencia sonora. Eso permite que nuevas vías de conexión neuronal se habiliten, y eso, potenciado con el poder de la psilocina, genera verdaderamente la posibilidad de que el viaje sea fabuloso, en el sentido de que la interconexión es asegurada, digamos. Sí, eso iba a preguntar, porque entiendo que el tipo de música que estás haciendo ya por sí misma genera un estado tipo psicoélico y puede lograr hacerlo. Y a eso iba un poco la pregunta, ¿por qué o por qué agregar alguna una sustancia y por qué específicamente hongos? Bien. Como bien decís, o sea, la experiencia en sí de sonido ya es una experiencia que expande la conciencia ordinaria, ya te lleva a estados de profundidad que no lográs en un estado ordinario en la calle. Pero el seteado, el setting, o sea, de qué manera la persona llega, cómo se arma la estructura de la experiencia, la apertura, la libertad, la conexión con la naturaleza y la profundidad que te puede dar una amplitud serotoninérgica dentro de tu cerebro, como experiencia intensa, produce un tipo de memoria o un tipo de integración diferente a lo que puede ser en la ciudad o el uso de microdosis. Se me viene, y aprovecho que te tengo acá, una pregunta un poco lejos de eso. ¿Vos qué pensás sobre sobre los pirámides de Egipto? Hay un montón de teorías para qué eran, etcétera. Y una de esas teorías es que fueron, digamos, cámaras o espacios de vibración y de sonido que la gente básicamente se ponía en algunos espacios, incluso a los cajones de piedra, para hacer sonidos y sentir un poco esa meditación a través de la vibración. ¿Tenés alguna opinión al respecto o alguna idea? La idea que se me viene es la geometría sagrada, ¿no? Si vos analizás y ves el movimiento vibracional del sonido, y eso se puede hacer con técnicas simáticas, te das cuenta perfectamente que hay una geometría sagrada, que hay una perfección en el universo que está ahí, está latiendo y está pulsando al lado nuestro. Es solamente tomarse el tiempo, llevar la atención correcta, generar el lugar, el espacio y la importancia para que eso que ya nos atraviesa de por sí tenga un valor primordial. Los antiguos se daban cuenta, ya sabían del uso del sonido para todas sus ceremonias, para sus ritos iniciáticos o para sus funerales, y eso combinado con geometría sagrada es potentísimo. Las experiencias de sonido que doy en domos, por ejemplo, tienen otro tipo de llegada a la gente, otra intensidad que cuando es en un espacio cuadrado. Sí, y también un tema que me gusta mucho es la arqueología. Y lo que muchas veces se encuentra en la arqueología son las primeras cosas que se encuentran. Obviamente hay armas de caza y etcétera, herramientas diarias, pero entre las cosas más antiguas también hay instrumentos y muchas veces también pruebas de enteógenos. Entonces, eso es algo antiguo. Y también el espacio, siempre muy importante, ¿dónde se hace? Se sospecha que se juntaban, por ejemplo, en cuevas, porque justamente genera una acústica interesante, particular. Y también he escuchado, y a mí me tiene mucho sentido, que casi todos los templos que hay hoy en día, por ejemplo, iglesias, imitan un poco esa necesidad humana de tener algún espacio con una sonoridad particular
para encontrarse y para hacer sus rituales o encuentros un poco más espirituales. Entonces, creo que venimos en ese sentido de experiencia mental o expansión mental en una larga historia y no es algo nuevo que estamos experimentando, solamente estamos justamente reinventando y dándole una nueva forma a estos rituales. Por ejemplo, con la música digital. Mencionaste también que mezclas digital y análogo, ¿no? Claro, claro, exactamente. Por ejemplo, utilizo una caracola, que fueron, hablando de instrumentos así arqueológicos, uno de los primeros instrumentos que encontraron en funerales, el uso de metales. Pensá que cuando no existía la existencia, cuando aparece el metal en las primeras eras, el uso y el sonido que produce el metal, totalmente Mm, novedoso para el humano antes de la mm. existencia. El parche ya se utilizaba hace muchos miles de años antes. Toda esa combinación de sonido está filogenéticamente en nuestro organismo. Ya tenemos una conexión innata que es solamente ir ahí a despertarla. Sí, y también la relación con el ser humano, con la tecnología, es un tema muy interesante, que básicamente hay una canción de Drexler que habla un poco sobre eso y nuestra relación complicada, más que gente que buscamos la naturaleza y lo verdadero, etcétera, siempre tenemos ahí un conflicto con la tecnología. Ahora estamos sentados frente a una compu, una celu, vos haces después música con la compu también y con diferentes artefactos digitales. Se escucha a través de auriculares sin cable, entonces usamos y aprovechamos, creo que ustedes lo aprovechan y lo usan de una muy buena manera, pero ese conflicto entre lo tecnológico y lo natural está siempre un poco latente y creo que encuentran una linda manera de aprovechar la tecnología moderna a full y combinarlo con algo muy arcaico de encuentro de personas en la naturaleza. Y un poco porque esos auriculares, digamos, esa forma que me parece un poco individual, pero no conozco, ¿por qué eligen los auriculares frente a los parlantes, digamos, o Claro. sin amplificación? Sí. Una parte de la experiencia la hacemos sin amplificar, toda la primera parte, la entrada, el ingreso al estado. Y luego los auriculares te permiten, entre otras cosas, por ejemplo, la posibilidad de moverte dentro de la naturaleza o hacer Mm, movimientos y que el mm. sonido siga en perfectas condiciones, digamos. La alta calidad se mantiene y no perdés esta conexión interior con lo que te está pasando con determinado sonido. Ujú. Sí, Sí, y después Juli. también la posibilidad de sacarte los auriculares y en un momento volver a conectar ahí con esa naturaleza y con ese afuera, si querés, o ese adentro en total silencio. Mientras Iván está haciendo la música, yo voy acompañando a las personas y me tocó acompañarlas durante esta primera experiencia y bueno, todo lo que trae una experiencia con enteógenos, ¿no? Que por ahí es como este vaivén, ¿no? Estas olas que van viniendo y yendo, y a veces era necesario sacarse los auriculares, conectar con la respiración, conectar con bueno, lo que estaba sucediendo en el cuerpo, y los auriculares nos dan esa posibilidad, que por ahí la música, si fuese amplificada, no podés, digamos, dejar de escucharla. Entonces, eso también está muy bueno, porque va generando también distintos climas. Ujú. Cuando vos me contaste un poco del formato del evento que ya hicieron, de ese retiro en nuestro encuentro con el café, la verdad que me llamó mucho la atención. Me gustaría mucho sumarme. Esta vez no me voy a poder sumar un poco a corto plazo y organizaciones con la familia, pero me encantaría en algún momento participar en ese formato de retiro. Me parece muy interesante la combinación de técnicas y cosas que están haciendo. Dos palabras que están usando bastante es inmersión y expansión. Eso lo estuve viendo un poco la publicación que tienen y inmersión y expansión lo usan bastante. Juli, ¿querés decir un poco por qué eligieron justamente esas dos palabras que de alguna manera son opuestas, pero en realidad no? Yo siento que
que son opuestas, pero a la vez son complementarias, ¿no? Los enteógenos nos llevan a esto de poder vernos en la profundidad, ¿no? De esta inmersión, de meternos adentro de nosotros mismos y ver lo que hay desde otros lugares. Esto que comentaba Iván de que la psilocibina apaga esta red neuronal por defecto, ¿no? Este camino donde yo digo que siempre es como el camino del hámster, ¿no? Donde estamos todo el día ahí pensando con este problema y la rumiación que va y viene y que va y viene. Entonces entramos en un momento ahí como muy hacia el adentro, pero desde otro lugar. Entonces yo siento que por eso es inmersión, es entrar hacia este estado, pero con otras herramientas, ¿sí? Con otro contexto, bueno, con muchas cosas que hacen diferente y de pronto lo expansivo tiene que ver con el después, ¿no? Con la integración de la experiencia que siempre trae expansión, porque empieza a traer un montón de respuestas, un montón de insights que van llegando y que es hermoso cómo van llegando, porque a veces nosotros intentamos como buscar la solución a determinados conflictos o como las respuestas adentro y sobrepensando las ideas mil veces y lo hermoso que tienen estas medicinas es que por ahí las respuestas van llegando solas y sin la necesidad de sobrepensar, ¿no? Entonces lo expansivo tiene que ver con el después, con esa integración de lo vivido bueno, que tiene que ver un poco también con la invitación que hacemos en el retiro de seguir como en este camino de integrar lo que sucedió, ¿no? Porque la idea que es que no quede esto como en una experiencia bonita, de música, de un fin de semana allá en Córdoba, sino que la idea es volver a casa ahí con algo, no sé si la palabra es aprendido, pero sí internalizado, ¿no? Y visto desde otro lugar. Sí, yo creo que para lo que vos decís es muy, muy lindo tomarse y salirse un poco de ese ritmo de la ciudad y de la sobrepresencia de tecnología y ese ritmo de la rueda del hámster y irse un poco algunos días, tomarse y alejarse un poco. Y yo creo que sí, creo que es muy importante la integración después de una experiencia importante. ¿Cómo tienen alguna forma de acompañar a los participantes después para lograr un poco esa integración que pasa a veces días o semanas después del fin de semana en sí? El día posterior, por ejemplo, hacemos una sesión de rebirthing. Facilito una respiración consciente y conectada que favorece muchísimo a la integración de la experiencia del día anterior. Después dejamos canales abiertos de conexión con todo el grupo. Indicamos en algunos casos la asistencia de psicoterapia cuando vemos que es necesario continuar con ese proceso de una manera más continua, por supuesto. Y hacemos, bueno, eso, todo el asesoramiento y todo el seguimiento y el apoyo de los emergentes que puedan surgir. Sí, y a veces también sugerimos, como por ahí lo que baja durante la experiencia necesita como revisitarse, está la herramienta de las microdosis de psilocibina, entonces con determinados participantes han continuado con la micro para seguir ahí como revisitando lo visto y teniendo como esta herramienta que son las micros que acompañan en el día a día, digamos, en la diaria, que no nos sacan como el caso de las macrodosis, que por ahí nos retiramos para hacerlas, acompañan las micros bueno, no quedarse en el mismo lugar y tener como este apoyo de la medicina en la vida diaria, ¿no? Ahí estás hablando de microdosis, que es un tema que actualmente me interesa muchísimo. No lo quiero profundizar ahora, le quiero dar el espacio y el tiempo necesario para desplayarnos un poco más. Juli, nosotros nos vemos. Seguro que vamos a seguir con nuestras ideas. Estamos en la misma ciudad. Ahora que es otoño y viene el otoño y un poco la fecha de producción, cultivo de hongo, ahí queremos
ver un poco en conjunto qué podemos hacer y cómo podemos apoyarnos y aprender juntos. Así que vamos a seguir por ese camino. Me encantaría en algún momento participar en algún retiro como lo proponen ustedes o uno similar. Y como decía Iván, están los canales abiertos para que les contacten si alguien les llama la atención. Sonodelia, ARC, en Instagram, todos juntos. Vamos a poner también algún link en la descripción. Iván también tiene alguna cuenta conectada a esa página. Y santapacha.rafaela es la página de Juli. Juli, vos tenés muchos planes para este año. Me dijiste, ¿querés comentar un poco sobre las proyecciones que tenés en el emprendimiento? Sí, por ahora los planes son plantar hongos. Si el calor se va de una vez por todas, la idea es empezar con el cultivo. Estoy haciendo, bueno, los extractos extraídos ahí por ultrasonido y próximamente la idea es ya sacar una marca solamente de hongos adaptógenos, como para, bueno, ir ahí sectorizando un poco y no tener ahí en Santa Pacha tantas propuestas adentro. Entonces, la idea es esa, es continuar con una marca por mi cuenta, pero bueno, eso va a ser medio que mitad de año, con suerte. Meterle a los hongos, profundizar en el sector de los hongos es algo que me gusta escuchar. Iván, ¿tenés algunas proyecciones o planes para este todavía joven año 2025? Sí, muchos proyectos relacionados con sesiones meditativas para llevar el sonido a espacios abiertos, no necesariamente la gente de nicho, la gente de la meditación, del yoga, sino cualquiera pueda ingresar. Y bueno, estamos ahí en asociación con un par de museos y de centros culturales de Rosario, en el cual muy pronto va a estar la música de Sonodelia sonando y permitiendo a la gente, sí, hacer sus meditaciones en espacios públicos. También combinando Sonodelia con el arte culinario, entonces experiencias de degustación, de un triple maridaje, donde poder combinar sabores, aromas y sonidos en experiencias muy novedosas. Ok. ¿Y dónde se puede enterarse de estas cosas? ¿En tu Instagram En el personal? Instagram de Sonodelia, en el Instagram de Sonodelia Arc va a estar todo y vamos a ir sacando todo lo nuevo que va a ir saliendo. Muy bien. Y también vamos a hacer otros retiros durante el año, así que con Juli en otras partes del país, así que nada, seguiremos conectados y ojalá vengas a alguno de ellos. Yo ya sigo sus cuentas y me voy a enterar y si es posible me sumo. Les agradezco muchísimo su tiempo esta noche. Son las 10 en punto, justamente. Vamos a descansar y dedicarnos a las cosas que queremos hacer. Les agradezco muchísimo, ya les sigo sus cuentas. Y Juli, nos vemos de todos modos. Y nada más que muchas gracias por estar acá. Y ojalá en algún momento, algún encuentro presencial también con vos, Iván. Gracias, Manu. Gracias, Manu. Un abrazo grande.